Extraordinario CEO millonario descubre talento oculto en mecánica negra y transforma su Ferrari. Alejandro, un magnate del mundo tecnológico, se adentró en la colorida ciudad de Santa Rosa, donde la vida vibraba a su alrededor. Al volante de su exclusivo Ferrari, los murmullos de admiración lo acompañaban a cada paso. Sin embargo, tras la imagen de éxito y lujo, se escondía un profundo vacío. La resplandeciente carrocería de su automóvil contrastaba con la oscuridad que sentía en su interior. Cada día, el brillo de sus negocios lo alejaba más de lo que realmente importaba, la dedicación, la familia y la honestidad, valores que le enseñó su abuelo, un humilde mecánico. Cuando se presentó la necesidad de un nuevo proveedor, Alejandro decidió explorar un barrio donde el arte y la lucha diaria se entrelazaban. Al pasar frente a un viejo taller de autos, sus ojos se encontraron con Javier, un joven que transformaba piezas de metal desechadas en esculturas impresionantes. La pasión que emanaba de sus palabras resonó en el interior de Alejandro, evocando recuerdos olvidados de su infancia. Javier hablaba con ardor sobre su madre soltera, sus luchas y sus sueños. En sus ojos brillaba una luz que Alejandro había perdido. Su corazón comenzó a palpitar con la intensidad de un dilema moral. ¿Qué pasaría si lo integrara a mi empresa?, pensó. La idea lo llenó de entusiasmo, pero al mismo tiempo sentía la presión de su círculo elitista. Sus socios, quienes siempre habían insistido en mantener el estatus elevado, lo mirarían con desdén. ¿Qué pensaría la gente de él? Poco a poco, intentó callar esas voces, pero la tensión se instaló en su pecho como un peso insoportable. Se convirtió en un fuego interno que lo consumía mientras intentaba conciliar su deseo de ayudar a Javier con la necesidad de preservar su imagen. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días pasaron y la lucha interna de Alejandro se intensificó. La imagen de su Ferrari, reluciente y perfecta, se desvanecía en su memoria, sustituida por los rostros de los que realmente luchaban por un lugar en el mundo. Javier lo inspiraba, pero Alejandro sentía el temor a perder todo lo que había construido, su reputación, su imperio. Estaba en una encrucijada, atormentado por la voz de su abuelo susurrándole sobre la importancia de la empatía y la honestidad, frente a las opiniones de un mundo que valoraba el estatus por encima de la decencia. Finalmente, en una reunión con sus socios, toda la presión acumulada estalló. Sus palabras comenzaron a fluir, confrontando a aquellos que lo rodeaban. Pero en medio de la discusión, un inesperado giro lo sacudió. Una llamada de emergencia reveló que uno de sus socios había tomado una decisión que podría arruinar la emergente oportunidad de Javier. En ese momento, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de perder más que su estatus, podía perder la posibilidad de redención, el legado de su abuelo frente a una lucha que lo llamaba a lo profundo de su ser. ¿Qué escogería? ¿El camino de la grandeza o el de una lucha por justicia que resonaba con su verdadera identidad? La pregunta lo abrumaba mientras la tensión alcanzaba su punto máximo en su pecho. ¿Sería capaz de desafiar todo lo que había construido por lo que verdaderamente importaba? El eco de la llamada resonó en la mente de Alejandro como un tambor desgarrador. Al colgar el teléfono, su mundo se volvió borroso, las caras de sus socios que se agitaban en el aire, los murmullos de desaprobación y las voces críticas acechando en las sombras. Se sintió como un náufrago aferrado a un tronco, rodeado de un océano tumultuoso que amenazaba con tragarlo por completo. Pero en ese caótico momento, algo cambió en él. Alejandro acertó a mirar de reojo a Javier, quien lo observaba desde la esquina de la sala, con esa mezcla de incertidumbre y esperanza en sus ojos. Se sintió invadido por un impulso visceral.
Había algo en la determinación del joven que le recordaba sus propios inicios, esa chispa de lucha que había comenzado a apagar con el tiempo. La decisión que pendía en el aire era más que una simple elección de negocios, se trataba de una redefinición de quién era. Sin embargo, el dilema lo consumía. Volvió a plantearse las múltiples consecuencias de su elección. Si decidía aliarse con Javier, caería frente a sus socios, que veían con desprecio cualquier indicio de quiebra del elitismo que habían construido. Cambiaría el rumbo de su imperio, y con él, su propia identidad construida con tanto esfuerzo. Pero la insatisfacción en su interior se hacía más fuerte que el miedo. Cada vez que miraba al joven mecánico, veía la oportunidad de ser no solo un CEO, sino un mentor, alguien capaz de inspirar a otros a brillar. Entre la tensión, su mente comenzó a procesar un plan. La reunión podía convertirse en un campo de batalla, y Alejandro debía estar preparado. En lugar de ceder a la presión y rendirse, empezó a formular en su mente cómo presentaría su propuesta de manera que resonara con sus socios. Necesitaba encontrar el ángulo que uniera el sueño de Javier con el crecimiento de su empresa. La pasión de Javier podía, y debía, convertirse en un activo valioso. En los días siguientes, Alejandro dedicó cada momento libre a diseñar la presentación. Se encontró trabajando hasta altas horas de la noche, la visión del taller de Javier siendo su motivación. Quería mostrar no solo el potencial del talento oculto, sino también cómo esta nueva dirección podía revitalizar la empresa y alinearla con los valores que sus clientes aún anhelaban. Mientras esbozaba gráficos y delineaba ganancias proyectadas, algo dentro de él floreció. Se sentía cada vez más seguro. La ambición de ayudar a Javier se estaba fusionando con su deseo de recuperar su propia humanidad perdida entre cifras y ganancias. La cálida risa del joven mecánico resonaba en su mente y lo empujaba hacia adelante con determinación. Por fin llegó el día de la reunión decisiva. Alejandro se plantó frente a su grupo de socios, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cada mirada fija en él como un peso. Sin embargo, resistió la tentación de titubear. Con elegancia, comenzó a describir su visión, elaborando un relato que entrelazaba los sueños de Javier con la misión de la compañía. Cuanto más hablaba, sintió como su propia convicción fortalecía su discurso. Las dudas iniciales que pesaban sobre su pecho se disiparon. Una vez más, el eco de su abuelo resonaba en su mente, recordándole que la verdadera grandeza no se medía en el poder económico, sino en la capacidad de impactar vidas. Pero, cuando terminó su presentación, miró a su alrededor y el silencio en la sala se volvió ominoso. Sus socios comenzaron a intercambiar miradas incrédulas. Justo cuando iba a pensar que había logrado inspirarlos, uno de ellos se levantó con un gesto de desprecio, sus palabras cortantes surcando la atmósfera electrificada. Alejandro sintió como su estómago se encogía de nerviosismo. Entenderían su visión, o todo se desmoronaría antes de comenzar. La confrontación se avecinaba, y en su interior, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El ambiente en la sala se tornó gélido, como si cada una de las palabras que los socios intercambiaban cortara la atmósfera. Alejandro sentía que el peso de sus decisiones anteriores se avecinaba sobre él como una tormenta inesperada. Sabía que debía prepararse para la confrontación que se gestaba, consciente de que una defensa sólida era crucial. No solo se trataba de Javier, se trataba de su legado. Esto es una locura, Alejandro, replicó Daniel, el vicepresidente, rompiendo el silencio. La mirada despectiva que le dirigió dejó claro que no tenía intención de rendirse fácilmente. Al menos estos jóvenes no entienden el valor real del negocio. No puedes simplemente mendigar por talento por lástima. El comentario hizo eco en la mente de Alejandro. Aquel desprecio ante lo nuevo, ante la oportunidad, lo sacudió. Venía de un pasado que había sido implacable con su propia determinación, y ahora, de pie frente a este grupo de hombres que solo conocían el elitismo, necesitaba encarar esta oposición de manera astuta. Esto no se trata de lástima, respondió con firmeza, sintiendo como sus palabras se revenían en la sala. Se trata de visión y de evolución.
Javier es un reflejo de lo que realmente importa en este mercado. La autenticidad. La pasión. ¿No es esa la razón por la que empezamos este negocio? Mientras el tumulto entre sus socios continuaba, Alejandro comenzó a visualizar mentalmente el camino hacia el éxito. La luz que emanaba del taller de Javier se convertía en su faro. En su mente. Las implicaciones de su propuesta no debían ser solo vendidas, debía ser defendida con la fuerza de su convicción interna. Cada argumento que presentó durante la reunión se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro, uno que alineaba su identidad con su propósito. ¿Y si perdemos inversores?, preguntó Marta, con una ceja levantada, aún dispuesta a tocar la flama de la discusión. ¿Alguno de ustedes se siente cómodo arriesgando todo por un talento oculto? Alejandro sintió la presión subir de nuevo. Sin embargo, las palabras de su abuelo resonaban en su interior. Recordó tales momentos de incertidumbre que lo llevaron a iniciar su propio negocio, un periodo que no había sido fácil, pero que valió la pena. Se encendió en su interior una llama de determinación. ¿Qué tal si les dijera que el futuro de la compañía radica no solo en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos? Entrecerró los ojos, preparándose para presentar una estrategia que dejara huella. Imaginemos una línea de productos que no solamente sean tecnología avanzada, sino que cuenten una historia real detrás, una conexión emocional con nuestros clientes. Javier puede ayudarnos con eso. La autenticidad es tendencia, y los consumidores saben reconocerla. Es nuestro momento de ser pioneros, no solo seguidores. Mientras expresa esta visión, notó un cambio leve en las expresiones de algunos socios. Aquellas semillas de duda que habían plantado comenzaban a tambalearse. Podía haber confusión, pero también un destello de curiosidad. El silencio pesado que había envuelto la sala se fragmentó cuando Daniel intentó retomar el control al interrumpirlo, pero Alejandro, decidido a no ceder esta vez, lo miró directo a los ojos. Sin embargo, justo en ese instante, la puerta de la sala se abrió inesperadamente y Javier entró, con una confianza que contrastaba con su juventud. Fue entonces que Alejandro, sorprendido, sintió que la verdad de su propuesta podía cobrar vida. La idea de un equipo conjunto se adecuaba a su ser y un nuevo dilema se planteaba en su camino. ¿Sería capaz de arriesgar las certezas de su imperio por construir un sueño colectivo? El volátil clima en la sala iba camino a un clímax, y así, la próxima decisión de Alejandro no solo impactaría su futuro profesional, sino que redefiniría su esencia. ¿Podría Javier ser la clave que desbloquearía ese futuro? Al mirar al joven, sintió tanto miedo como esperanza. El momento de verdad se acercaba, y el destino de su visión estaba a punto de revelarse. La tensión en la sala era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Javier, al entrar, trajo consigo una presencia revitalizante, una chispa de energía cruda que resonaba con la vibrante visión que Alejandro había tratado de articular. Cada mirada en la sala se desvió hacia el joven innovador, que parecía no solo estar allí físicamente, sino también encarnar una idea más grande, la ruptura con la tradición por medio de la autenticidad. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó Javier, con una sonrisa natural que irradiaba confianza, sin percatarse de la atmósfera tensa que lo rodeaba. Alejandro sintió que su propio nerviosismo se disolvía. Ese gesto simple, esa segura disposición a contribuir, le daba impulso. Con determinación firme, Alejandro miró a sus socios y, a pesar de la interposición de Daniel, sintió que tenía que aprovechar el momento. Javier es la representación de lo que necesitamos. Un enfoque fresco, una mentalidad sin límites, declaró, sin ocultar el fervor que la situación había despertado en él. Es un estudiante de su propio camino, sabe lo que significa salir de la zona de confort. Y créanme, eso vale más que cualquier título o experiencia convencional. El escepticismo en las miradas de sus socios se transformó en un debate interno visible. Mientras Alejandro defendía su postura, comenzó a trazar conexiones provisionales en su mente, si él podía integrar la visión de Javier con su plan de negocio,
Podrían crear una propuesta que no solo atrajera a los inversores por ser innovadora, sino que también resonara profundamente con los usuarios. ¿Qué les parece si hacemos una prueba piloto?, propuso, buscando romper el hielo que había surgido tras las palabras de Marta. Una pequeña línea de productos diseñados por Javier. No sería una inversión masiva, pero nos permitirá explorar ese enfoque auténtico que queremos incorporar. El ambiente en la sala empezaba a desterrarse del frío absoluto. Las miradas se cruzaron, y en el rostro de Marta se empezó a dibujar una expresión de interés. «¿Y si no funciona?», replicó Daniel. Su voz seguía siendo un aguijón, intentando mantener la autoridad, pero Alejandro estaba decidido a no dejar que lo desanimara. «¿Y si sí?», respondió, una chispa de audacia brotando de su interior. «No podemos tener miedo al fracaso. Es parte del proceso. La innovación no nace de la seguridad, sino del riesgo calculado». Cada análisis que sus socios habían compartido se reutilizaba en favor de su argumento. Alejandro sabía que esto no iba solo de una prueba o de un nuevo producto, se trataba de transformar el corazón de su compañía, de hacerla relevante nuevamente. Tenía que ser audaz e inspirador, tenía que convertir sus dudas en apuestas audaces y estratégicas. En su mente, el concepto de liderazgo renacía, y Alejandro comprendía que debía liderar por ejemplo. Finalmente, Javier se interpuso. «Me encantaría hacer esa prueba, Alejandro. Creo en nuestro potencial juntos», ofreció con sinceridad, su compenetración poco común arrastrando la atención hacia él. La conversación seguía desarrollándose y Alejandro empezó a notar que sus socios vacilaban menos. Aún había resistencia, aquello era inevitable en un entorno tan estricto. Pero en medio de la contención había una puerta abierta al cambio, y Alejandro podía sentir su legado por fin tomando forma. La reunión concluyó sin un acuerdo definitivo, pero con un aire distinto. Era un pequeño triunfo, un paso hacia adelante en su propia evolución. Sin embargo, Alejandro sabía que la lucha aún no había terminado. En el fondo, había un reto personal que lo aguardaba: convencer a su propia vulnerabilidad de abrazar este cambio radical. Y esa tarea, más peligrosa que cualquier debate en la sala, empezaba a inquietar su corazón. Al salir del edificio, una sensación de clarividencia lo envolvió. Se dio cuenta de que su desarrollo personal tendría tanto peso como sus decisiones empresariales. La esencia de su liderazgo sería definida no solo por el éxito o el fracaso, sino por la capacidad de adaptarse y crecer. Esa noche, mientras reflexionaba en su estudio, se le ocurrió otra idea. Si quería transformar su visión en realidad, tendría que hacer algo más que confiar en su instinto. Tendría que involucrar a su equipo de manera activa, confrontar viejos caminos y crear nuevas alianzas. Pero había un detalle crucial que aún no había considerado. ¿Y si el verdadero poder de esta transformación no radicaba solamente en Javier, sino también en su propia resistencia a lo nuevo?, pensó mientras unas notas caían sobre la mesa. La necesidad de un cambio interno era tan imperante como el externo, ambas fuerzas necesitaban trabajar en conjunto. Así, Alejandro se enfrentaba a un nuevo dilema: ¿estaba listo para redefinir no solo su empresa, sino a sí mismo en el proceso? La noche se volvía profunda, y la pregunta flotaba en el aire como un eco. Determinado a encarar la verdad, Alejandro sabía que el momento de confrontar sus propias reservas estaba más cerca de lo que pensaba. La próxima fase de su viaje estaba a punto de empezar, y su vida iba a cambiar de maneras que aún no podía imaginar. Alejandro pasó la noche en vela, su mente zumbando con ideas desbordadas. Los rostros de sus socios danzaban en su memoria, reflejando incertidumbre, pero también una apertura incipiente. Sin embargo, el reconocimiento de su propia resistencia al cambio le pesaba más que cualquier crítica externa. Era consciente de que, para avanzar, debería desaprender patrones que habían sido sus aliados durante años, pero que ahora parecían más como anclas. Al amanecer, un rayo de luz iluminó su oficina, resaltando los papeles desordenados que contenían garabatos de varias estrategias.
Se preguntó si esos apuntes representaban un camino vasto o simplemente una serie de caminos erróneos. En ese instante, decidió dar un paso hacia lo desconocido. Una nueva perspectiva sobre su papel como líder se formó. El liderazgo ya no se trataba solo de tomar decisiones estratégicas, implicaba también ser vulnerable, un concepto que siempre había asociado con debilidad. Debía abrirse a la posibilidad de que su forma de dirigir necesitaba evolucionar. En el transcurso de la semana siguiente, Alejandro comenzó a involucrar a su equipo en discusiones más profundas. Cada día, reservaba un espacio en su agenda para encuentros informales con Javier y otros miembros del equipo, buscando entender sus ideas y enfoques. La iniciativa, al principio, fue recibida con recelo. Algunos de sus colaboradores más cercanos miraban con desconfianza esta repentina apertura. ¿Cuál era la verdadera intención de Alejandro? Sin embargo, lo que al principio parecía una simple curiosidad, pronto se transformó en un espacio de autenticidad, donde cada miembro podía contribuir sin el temor de ser juzgado. Un día, mientras conversaba con Javier sobre el concepto de autenticidad en el diseño de productos, algo encajó en la mente de Alejandro. Comprendió que debía aplicar la misma filosofía en su liderazgo. No todo debía ser perfecto y racional, y de hecho, abrazar la imperfección podría llevar a descubrimientos sorprendentes. Así que decidió proponer una lluvia de ideas en la próxima reunión general, donde cada uno pudiera expresar sus pensamientos sin restricciones. Quiero que cada uno de ustedes proponga una idea sin filtro, anunció en la reunión. Las miradas incrédulas se volvían hacia él y el silencio se tornó incómodo. Nadie había visto esa faceta de Alejandro, el líder con el que ellos estaban acostumbrados solía ser perfectamente controlado, guiando el barco con mano firme. Aquella vulnerabilidad, ese pequeño destello de apertura, comenzó a permitir que la creatividad emergiera lentamente. Al principio nadie se animó, pero al momento en que Javier compartió una idea loca sobre un producto que mezclaba funcionalidad y arte, comenzó a desbloquear algo. Las risas estallaron y la crítica constructiva generó un ambiente de camaradería y colaboración. Así, cada uno comenzó a ofrecer su propio enfoque sobre maneras de innovar, de alejarse del tradicional camino establecido. Cada contribución, por pequeña que fuera, se convirtió en una chispa. A medida que la reunión avanzaba, Alejandro sintió que una parte de su antiguo yo, el que controlaba cada detalle, empezaba a desvanecerse y ser sustituida por un nuevo enfoque que valoraba más la comunidad y la diversidad de pensamiento. El concepto de un liderazgo solitario fue reemplazado por la visión de un colectivo pulido. Sin embargo, a medida que la energía en la sala crecía, también aumentaban sus temores. ¿Podría realmente permitir que otros influenciaran su visión? ¿Estaba listo para dejar ir el control? En una combinación de ruego y determinación, supo que el camino hacia su transformación personal requeriría mucho más que sesiones creativas. Había un abismo que saltar, una redefinición total de su identidad profesional que lo esperaba. Cuando la reunión finalizó, y sus colaboradores salieron con una mezcla de entusiasmo y confusión, Alejandro se sentó en su escritorio, contemplando un dilema que nunca habría imaginado enfrentar. ¿Podía entregarse a este nuevo paradigma sin perder de vista su propia visión? La respuesta aún no estaba clara, y el eco de sus dudas reverberaba en la habitación vacía. Mientras se perdía en sus pensamientos, una idea inquietante surgió en su mente: la verdadera prueba de su liderazgo no solo era llevar a su empresa hacia la innovación, sino también hallar la valentía para perder el control y, a su vez, encontrar su verdadero potencial personal. Con esa incertidumbre persistente, Alejandro sabía que su viaje apenas comenzaba. La transformación no sería instantánea, pero la oportunidad de crecimiento personal estaba ahí, justo al borde de su zona de confort. La posibilidad de descubrir su propio talento oculto estaba más cerca de lo que había imaginado, pero ¿sería lo suficientemente audaz para seguir adelante? La semana siguiente se presentó como un laberinto lleno de nuevas posibilidades. Alejandro, decidido a ampliar su horizonte, pasó horas revisando las notas tomadas en la última reunión.
Las ideas de su equipo resonaban en su mente, cada una un reflejo de lo que había dejado de lado durante tanto tiempo. Se sintió atrapado entre la necesidad de mantener el rumbo que había forjado y la fascinante libertad de explorar alternativas que antes descartaba. En ese proceso de reflexión, una metáfora sobre él mismo emergió con claridad: un Ferrari brillante, una máquina bien afinada que no había explorado sus capacidades al máximo. Se dio cuenta de que su deseo de ser un líder inquebrantable lo había llevado a poner límites a su propia creatividad. De manera casi instintiva, empezó a ver su empresa no como un simple negocio, sino como un laboratorio de ideas donde la experimentación era el verdadero motor. Con ese nuevo enfoque, Alejandro tomó la decisión de llevar su visión a un nuevo nivel. Reservó una sala de conferencias para realizar la segunda reunión colectiva, esta vez con un objetivo más claro: desafiar al equipo a diseñar un proyecto innovador que combinara todos los aspectos de la empresa. El producto no debería ser solo funcional, sino también impactante estéticamente y tecnológicamente avanzado. La idea de dar un paso al frente y presentar ideas de fondo y forma le llenaba de entusiasmo y miedo a partes iguales. En la reunión, comenzó presentando su visión. La atmósfera era tensa. Los rostros de sus colegas reflejaban tanto expectativa como escepticismo. Sin embargo, el tono de su voz, aunque dubitativo, se llenó de convicción al compartir cómo cada uno de ellos, desde diseñadores hasta ingenieros, tenía un rol crucial para forjar esta nueva realidad. Fue en ese instante que sintió que había iniciado un proceso de transformación, no solo para ellos, sino de manera introspectiva, también para él. Quiero que se liberen de la presión de ser perfectos, insistió. Lo que busco es autenticidad. Quiero que se lancen a la piscina sin saber si el agua está fría o caliente. Solo así podremos innovar. Mientras hablaba, notó cómo el escepticismo comenzaba a aflojarse. Las cejas se alzaban y las cabezas se movían en afirmación. Cada palabra pronunciada era un pequeño paso hacia la conexión, hacia la unión de sus visiones y la creación de algo radicalmente nuevo. Poco a poco, las ideas comenzaron a fluir. La primera propuesta fue atrevida: un vehículo que no solo hiciera uso de energías renovables, sino que también incorporara elementos de diseño inspirados en la naturaleza. La respuesta a esa idea fue instantánea. Se generó un diálogo vibrante en el que la energía del equipo vibraba como un motor encendido. Sin embargo, a medida que la atmósfera se calentaba, Alejandro enfrentó un nuevo dilema interno. ¿Qué pasaría si la idea que surgiera no fuera la que él había imaginado? ¿Estaba preparado para desafiar sus propias expectativas y dejarse llevar por las propuestas de los demás? A medida que su equipo se sumergía más en el proceso creativo, la ansiedad en su interior se intensificaba, una pulsación constante que recordaba su viejo yo, reacio a compartir el protagonismo. Salió de la reunión sintiéndose más ligero, pero muy consciente de que las decisiones que tomara en esos días definirían su capacidad de adaptación y crecimiento. Todavía había una lucha interna que no podría ignorar: la antigua resistencia a perder el control se erguía como un reto formidable. Esa noche, mientras se preparaba para ir a dormir, una idea inquietante se coló entre sus pensamientos. ¿Sería capaz de liderar de manera colaborativa, sin perder su esencia? ¿Podría el Ferrari que era él mismo ser remodelado para convertirse en una máquina multifacética que brillara sin límites? La incertidumbre sarcástica se expandía en su mente como humo, difuminando su visión. Esa transformación se creía a un paso distante, pero un eco de determinación se asomó en su interior. Perder el control, para entonces, no significaba una derrota, sino la oportunidad de explorar terrenos desconocidos. Cuando apagó la luz de su oficina, el contraste entre su deseo de permanecer en su zona de confort y la llamada de lo extraordinario resonaba más fuerte que nunca. Su respiro se volvió más pesado mientras reflexionaba sobre la posibilidad de convertirse en algo más grande, un líder que no solo lleva su empresa hacia adelante, sino que también libera su propio potencial escondido. La pregunta que lo desvelaba ahora era clara:
¿Podía realmente dar ese salto hacia lo desconocido y abrirse a la posibilidad de convertirse en un líder transformacional? La mañana siguiente traería consigo nuevos desafíos, y con ellos la oportunidad de descubrir si el cambio que anhelaba estaba más cerca de lo que quería admitir. Mientras el sol asomaba, sabía que el viaje apenas comenzaba, y la verdadera prueba se entrelazaba irremediablemente con su identidad. El día comenzó con un aire electrizante en la oficina. Alejandro se sintió invadido por un impulso renovador. Había dormido poco, pero su mente bullía de ideas. Se detuvo un momento en el espejo del ascensor, observando la imagen que le devolvía la mirada. No solo era un CEO, era un hombre en proceso de transformación. La presión de su papel se sentía menos como una carga y más como una oportunidad. La ansiedad seguía presente, pero ahora había un fuego interno, una chispa que apenas había comenzado a arder. Al llegar a su oficina, decidió que no se podría conformar con la rutina habitual. Su equipo había mostrado una capacidad creativa explosiva en la última reunión y sentía que esa energía debía capitalizarse. Preparó un plan. En lugar del tradicional enfoque de evaluación de proyectos, quería una jornada de inmersión creativa, una especie de hackathon donde cada uno pudiera explorar sus ideas más atrevidas. Mientras esbozaba sus pensamientos en un bloc de notas, una idea recibió más peso que las demás. Quería que su equipo no solo planteara ideas, sino que también experimentara, creando prototipos rápidos de cualquier concepto que surgiera. La imagen que se formó en su mente era clara: maquetas, dibujos, componentes que cobrarían vida en sus manos. Sería una forma de aprender haciendo, de conectar la teoría con la práctica. Su voz se volvía más firme mientras compartía esta visión en la reunión matutina. Los miembros del equipo observaban con una mezcla de curiosidad y miedo. Era un salto en lo desconocido, pero él les había prometido que esa era la dirección que tomarían. No buscaremos la perfección. Buscaremos el aprendizaje, dijo con resonancia, observando sus reacciones. Algunos todavía mostraban desconfianza, así que propuso un primer ejercicio: dividir el grupo en equipos y que cada uno diera vida a una idea al final de la semana. Un retador pitch donde presentarían sus conceptos. Mientras las palabras salían de su boca, la adrenalina lo impulsaba. Estaba abriendo una puerta, tanto para su equipo como para sí mismo. Los días siguientes fueron intensos. Alejandro no solo supervisaba, se involucraba en cada rincón del proceso creativo. Se sentaba con grupos de diseño, mezclando su experiencia con la energía de las nuevas generaciones. Empezó a ver destellos de genios creativos en sus colaboradores. Cada enfoque diferente lo desafiaba a abandonar la rigidez. Cada propuesta se convertía en un espejo que le mostraba su propia resistencia a lo nuevo. Durante largas horas de lluvia de ideas, un par de jóvenes en el equipo sugirieron un enfoque audaz: integrar inteligencia artificial en el diseño de su producto para optimizar no solo la funcionalidad, sino también la conexión emocional del usuario con él mismo. Esa idea hizo eco en su interior, significaba desafiar su noción de control y aprender a soltar las riendas. Sin embargo, en medio de la euforia creativa, una sombra comenzó a asomarse: la presión de sus antiguos patrones de liderazgo se manifestaba. Había momentos en que el miedo a fracasar lo golpeaba como un puñetazo al estómago. Se preguntaba si había despojado su esencia, si al ceder tanto podía perder su guía y rumbo. Debía confrontar este dilema palpable. En medio de su lucha interna, un día se encontró con su socio más cercano. La conversación se tornó tensa. Su socio cuestionaba la falta de directividad en el proceso. Te estás arriesgando demasiado, Alejandro. ¿Qué pasará si todo esto no funciona? En ese instante, sintió que el abismo se abría. Era un reto que lo enfrentaba no solo a su laboral sino también a su persona. Cuando el sol se ocultó esa tarde, se vio atrapado en su mente, procesando. Estaba dispuesto a desatender su impulso por el control, pero ¿hasta qué punto? Esa noche, mientras revisaba los planes de su equipo, sintió una combinación de emoción y ansiedad.
Sabía que estaba al borde de un descubrimiento crucial sobre su capacidad de liderar, de soltar y de crecer. La interrogante que pululaba en su mente era escalofriante y excitante a la vez. ¿Logrará equilibrar su deseo de ser un líder firme con la necesidad de abrazar la incertidumbre y el caos creativo? La respuesta a esa pregunta definiría su futuro y el potencial que su equipo podría alcanzar. Mientras el reloj marcaba la medianoche, se dio cuenta de que su transformación no solo dependía de su deseo, sino también de su disposición a enfrentar el miedo que crecía en su interior. Era hora de dar un paso adelante, y la situación se tornaba cada vez más urgente. ¿Sería capaz de encontrar la forma de armonizar su pasado como jefe con su visión de ser un facilitador de innovación? La semana siguiente se vislumbraba como un verdadero punto de inflexión, y Alejandro sentía que el momento culminante estaba por llegar. Alejandro despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y ansiedad que le resultaba familiar. Era como si cada latido de su corazón resonara con el eco de su ambición por desafiarse a sí mismo. A través del cristal de la ventana de su oficina, la ciudad parecía pulsar al ritmo de su inquietud. Había decidido que todo lo que había aprendido y experimentado en los últimos días debía culminar en el momento que había esperado, el pitch de su equipo. Mientras se preparaba, dividía su mente entre la inquietante posibilidad del éxito y la sombra del fracaso. Aquel evento no sería solo una evaluación de ideas, representaba su propia lucha interna. Se tomó un instante frente al espejo, recogiendo el valor que necesitaba. Esa imagen reflejada ya no era solo la de un líder, sino la de un hombre dispuesto a afrontar sus propios temores. A medida que llegaba la hora, reunió a su equipo en la sala de conferencias, recordando el espíritu de creatividad que habían cultivado. El ambiente estaba impregnado de nerviosismo, mezclándose con el zumbido del entusiasmo. «Estamos aquí para aprender», afirmó, intentando infundir confianza. Cada idea que traigan es un paso hacia adelante, y no se trata de quien tiene la mejor propuesta. Se trata de la audacia de soñar. Los miembros de su equipo se dividieron en grupos, cada uno listo para presentar. Alejandro se colocó en un rincón, observando el proceso de creación que se desarrollaba ante sus ojos. Mientras escuchaba las ideas, su mente no podía evitar un análisis profundo. Cada concepto expuesto era un reflejo de la diversidad de pensamientos y enfoques, pero también de la vulnerabilidad que cada uno mostraba al expresar su visión. Primero, un grupo presentó un prototipo que exploraba la inteligencia artificial, pero era el último equipo el que sorprendió a todos. Dos jóvenes diseñadores con experiencia prácticamente nula en el ámbito empresarial presentaron un modelo único: el uso de metáforas visuales para conectar emocionalmente al usuario con el producto. El planteamiento cautivó la atención de Alejandro, pero lo que realmente lo impactó fue la mirada de confianza en sus rostros. Esa chispa era lo que él mismo había buscado recuperar. A medida que escuchaba, su mente viajaba hacia los miedos que había enfrentado, recordando la conversación con su socio. Había estado lidiando con la sensación de que estaba dejando de lado su liderazgo para convertirse en un facilitador. La duda lo invadió una vez más. ¿Estaba eligiendo el camino correcto? Sin embargo, el entusiasmo que sentía por las ideas presentadas empezó a disipar la sombra de la inseguridad. Después de un tenso debate, se armó de valor y propuso dar un paso más audaz: una semana de trabajo conjunto, donde todos los equipos fusionarían sus ideas en una sola propuesta integral. La reacción fue una mezcla de asombro y resistencia, pero en lugar de ceder a la presión de los argumentos que abogaban por el enfoque tradicional, se aferró a su convicción. «Si vamos a hacer esto, hagámoslo con corazón», insistió. Fue en ese momento cuando sintió un cambio palpable en la energía del equipo. Las dudas se disiparon y comenzaron a colaborar, alimentándose de la creatividad ajena. Para Alejandro, ese instante fue una revelación: el verdadero liderazgo no implicaba solo dar órdenes o establecer pautas, sino también ser un catalizador para que los demás brillaran. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, el viejo fantasma del fracaso acechaba nuevamente. La presión de los inversores aumentaba, y las expectativas eran cada vez más altas.
¿Había tomado una decisión apresurada al integrar ideas tan radicales? La duda era como una sombra persistente, un recordatorio del equilibrio inestable que intentaba alcanzar entre su antiguo yo y el nuevo líder que estaba emergiendo. El día del pitch llegó y la sala se llenó de inversores expectantes. Alejandro captó cada mirada con nervios y resiliencia. Mientras su equipo presentaba, el miedo se transformaba en un nudo en su estómago, pero esta vez no estaba solo. Sabía que, sin importar el resultado, había cultivado algo mucho más profundo que un producto. Había guiado un proceso de transformación. Mientras la presentación se desarrollaba, su mente divagaba hacia el futuro. Si todo resultaba como esperaba, podría estar ante un cambio radical en su carrera. Pero si fracasaban, ¿qué significado tendría eso para él? Todo se condensaba en un instante, un parpadeo en su trayectoria profesional. Esa noche, Alejandro se encontró en un laberinto de pensamientos. La presentación había marcado un nuevo camino, pero la ansiedad de la incertidumbre persistía. ¿Sería ese el principio de una nueva era o el fin de su viaje hacia un liderazgo transformador? La respuesta encaraba el horizonte, y él sabía que tenía que estar preparado para lo que viniera. La próxima semana definiría no solo su destino, sino su concepción de sí mismo como líder. Los días posteriores al pitch resultaron una montaña rusa emocional para Alejandro. La adrenalina del evento continuaba fluyendo a través de sus venas, pero la incertidumbre de la reacción de los inversores lo mantenía despierto por las noches. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió canalizar esa energía en un impulso renovador que lo llevaría a desenterrar un nuevo potencial en sí mismo y en su equipo. Comenzó a pasarse más horas en la oficina. Cada espacio que antes había utilizado como refugio de la presión ahora se convirtió en un taller de ideas. El objetivo era claro: fortalecer la propuesta realizada y crear un modelo que no solo impactara a los inversores, sino también que consolidara al equipo como un ente cohesionado y audaz. Con ese propósito en mente, organizó sesiones de brainstorming y debates creativos donde cada miembro podría contribuir, independientemente de su grado de experiencia. Mientras asistía a una de estas sesiones, Alejandro se sintió impulsado a compartir sus propios temores. Se levantó del puesto donde habitualmente se sentaba, tomó aire y, en lugar de mantener la postura tradicional del líder que todo lo sabe, se mostró vulnerable. Sé que a veces siento que no estoy a la altura de las expectativas. Pero quiero que cada uno de ustedes sepa que este proceso es tan mío como de ustedes. Sus palabras resonaron en la sala. La vulnerabilidad de su confesión permitió que otros también se abrieran. Aquellos jóvenes diseñadores, que alguna vez encontraron en él una figura distante, empezaron a compartir sus fracasos pasados. Fue un momento revelador, una conexión emocional que iluminó el potencial colectivo del equipo. Ahora, no solo eran un grupo de individuos trabajando juntos, eran un colectivo que compartía no solo un interés profesional, sino también una lucha humana. La atmósfera en la oficina cambió. Las ideas fluyeron no solo de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Cada miembro empezó a disfrutar del proceso, encontrando en la colaboración algo liberador. De pronto, alejarse de un enfoque meramente técnico les permitió descubrir una cultura propia, un lenguaje común que no solo comunicaba objetivos, sino aspiraciones y sueños. La dirección que tomó el proyecto comenzó a acercar a Alejandro a sus mayores anhelos: trascender su propio liderazgo. En medio de esta transformación, se dio cuenta de una verdad inquietante: no era solo el producto lo que debía resaltar, sino la esencia de su equipo como creadores. Un día, mientras revisaban un prototipo, un ingeniero junior, en un arrebato inspirador, sugirió una característica peculiar que integraba componentes de diseño sostenible. La idea, aunque inicial, encendió una chispa que hizo eco en las mentes de todos los presentes, y de ahí nació una posibilidad que jamás habían contemplado. No obstante, en la medida que se acercaba la nueva fecha de presentación, el nerviosismo volvía a apoderarse de él. Mientras más innovaciones surgían,
La presión sobre su espalda se intensificaba. ¿Y si no logran comprender nuestra visión? Pensaba. Se enfrentaba nuevamente al espejo, escudriñando esa imagen de un líder que estaba en una constante transformación, siempre al borde del despertar de su verdadera identidad. Mientras reflexionaba, se dio cuenta de algo profundo: cada elección que hacía estaba forjando no solo su futuro, sino también el de cada uno de los miembros de su equipo. Al volver a la sala, encontró sus miradas fijas en él, llenas de esperanza y expectativa. Ellos confiaban en él tanto como él había comenzado a confiar en ellos. Sin embargo, en un giro inquietante, recibió una llamada de su socio. La voz en el teléfono traía noticias inesperadas. Alejandro sintió una punzada de ansiedad. ¿Estaba su socio dispuesto a desestabilizar el delicado equilibrio que habían conseguido? La confrontación se antojaba inevitable y sentía que la verdadera prueba estaba a punto de empezar. El momento de la verdad había llegado, y con él, la posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara o se elevase a nuevas alturas. ¿Podría Alejandro, en medio de esta presión, encontrar la fortaleza necesaria para defender no solo su visión, sino también a su equipo, y quizás, el valor de su propia transformación? La semana previa al pitch decisivo llegó con un aire de expectación y ansiedad. Alejandro se encontraba en la encrucijada de su vida, enfrentándose no solo al juicio de los inversores, sino también al de su propio ser. La llamada de su socio resonaba en su mente como un eco persistente, un recordatorio constante del riesgo que estaba asumiendo al poner en juego la reputación construida a lo largo de años. En esos momentos, el miedo al fracaso solía aplastarlo, pero esta vez algo era diferente. Su despertar interno como líder había comenzado a tomar forma, y la vulnerabilidad que había abrazado con su equipo ahora le daba fuerza. Con cada día que pasaba, veía a sus colaboradores no solo como empleados, sino como co-creadores, parte fundamental de una visión que estaba tratando de materializar. Había comprendido que la autenticidad y el trabajo conjunto podrían desafiar incluso las normas más rígidas del elitismo empresarial que lo había rodeado. Inspirado por esta nueva dirección, ingresó al taller donde discutían los detalles finales del proyecto, confiando en que el entusiasmo colectivo transformaría su propuesta en algo más grande que la suma de sus partes. Durante los últimos días, establecieron un protocolo de trabajo en equipo repleto de innovación y frescura. La idea central no era solo crear un producto, sino un concepto que resonara con las emociones del usuario, algo que fueran capaces de sentir y no solo de tocar. Así, cuando llegó el día del pitch, sentía una mezcla de expectativas, nervios y, sobre todo, una renovada confianza en su equipo y en la misión que compartían. Al entrar a la sala de presentaciones, sintió la energía pulsante del grupo detrás de él. Las caras de aquellos jóvenes que alguna vez consideró inexpertos ahora reflejaban pasión y compromiso. Una vez más se vio frente a ellos, pero esta vez con un enfoque renovado. No era solo el CEO, era un aliado, un facilitador. Se puso de pie, y antes de que comenzara la presentación, decidió compartir una experiencia personal que había marcado su vida profesional, anclando su enfoque en la autenticidad. Expresó cómo había luchado por encontrar su voz frente a las expectativas, cómo había perdido de vista los valores que realmente importaban. Lo hizo con sinceridad, revelando sus temores y la forma en que había comenzado a redescubrir el significado del liderazgo en su propia transformación. Los inversores lo miraban con atención, un murmullo de curiosidad se sintió en la sala. La conexión que había construido con su equipo resonaba aquí de nuevo. Mientras mostraban el prototipo, cada innovación se elaboraba con entusiasmo y claridad. En un momento clave, un modelo del producto integraba todas las ideas propuestas: sostenibilidad, emoción y función. La presentación finalizó con una metáfora visual que invitaba a los inversores a imaginar no solo el producto, sino el impacto que podría generar en la vida de las personas. Era su oportunidad de demostrar que estaban frente a algo más que un simple proyecto, se encontraban ante el inicio de una nueva era en su empresa. Cuando terminó, se escuchó un aplauso tibio,
pero no provenía solo de los presentes. Era un símbolo de aceptación, una validación silenciosa de su valentía por abrirse a lo nuevo y a lo auténtico. La sala comenzó a llenarse de conversaciones entusiastas, las ideas estaban ahora sobre la mesa, y pronto, confirmaciones sobre el respaldo de los inversores comenzaron a fluir. Alejandro sintió una oleada de alivio y orgullo, no solo por el éxito de la presentación, sino porque había tenido el valor de ser auténtico, de mostrarse vulnerable, de verdaderamente conectarse. A medida que avanzaba el tiempo, su empresa, impulsada por la chispa creativa del equipo, comenzó a alcanzar un prestigio renovado, basado en la ética y valores que Alejandro había recuperado a lo largo del proceso. Los lanzamientos de productos fueron exitosos, pero lo más importante fue que no se trataba únicamente del resultado financiero. Se había forjado un entorno colaborativo que nutría el desarrollo personal y profesional de cada integrante del equipo. Esa metamorfosis personal de Alejandro se reflejaba en cada rincón de su empresa. Ya no estaba anclado a la imagen de un CEO distante, sino que se había convertido en un símbolo de transformación y autenticidad. Un día, mientras daba un paseo por el taller junto a Javier, el joven mecánico que había encendido su pasión por lo genuino, sintió una profunda satisfacción. No solo había transformado su Ferrari, había rescatado un legado familiar, la importancia de la dedicación, la familia y la honestidad. Alejandro había alcanzado el objetivo más importante de su vida, el autoconocimiento y la capacidad de liderazgo genuino. El camino había sido desafiante, lleno de inseguridades, decisiones difíciles y temores constantes. Pero al final del viaje, Alejandro se dio cuenta de una verdad fundamental: la conquista de su identidad no solo dependía de su éxito profesional, sino de su disposición a abrazar su vulnerabilidad y su capacidad para inspirar a otros en el proceso. La transformación era posible, y eso lo había llevado a convertirse en el líder que siempre había deseado ser. Ahora, la historia de su evolución personal se entrelazaba con la de su empresa. Alejandro no solo había renovado su compromiso con el trabajo, sino que también había logrado mostrar a otros el valor de seguir sus pasiones y luchar por lo que realmente importaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Las historias de superación personal comienzan aquí.